Hay un libro en la Biblia que fue sellado deliberadamente por una orden divina. No porque fuera falso, sino porque la humanidad no estaba lista para leerlo. Hasta hoy. Daniel vio cosas tan aterradoras sobre el futuro que quedó enfermo y en cama por días, incapaz de explicar lo que había visto. Vio el ascenso de imperios, bestias monstruosas y el destino final de nuestro mundo. Lo que vas a escuchar en la próxima hora fue guardado bajo llave durante 2500 años. El sello se ha roto, y el contenido de esa visión es más urgente ahora que cuando fue escrita. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, cuando las sombras de un imperio en decadencia comenzaban a alargarse sobre la historia, Daniel tuvo un sueño. Pero llamar a esto simplemente un sueño sería disminuir su peso. Fue una invasión a sus sentidos, una fractura en la realidad que ocurrió en la soledad de su lecho, mientras escribía el resumen de lo que sus ojos se negaban a creer. La noche babilónica solía ser ruidosa, llena de los ecos de banquetes interminables y la música procesional de los dioses de oro y piedra. Pero en la recámara del profeta, el silencio era denso. Daniel ya no era el joven que rechazó la comida del rey. Las décadas habían pasado por su cuerpo. Sus cabellos eran blancos y su piel llevaba las marcas del tiempo y del servicio en una tierra extranjera. Sin embargo, su mente permanecía tan afilada como el primer día. Y esa noche, la mente de Daniel se convirtió en el campo de batalla donde el cielo y la tierra colisionarían. No comenzó con una imagen, sino con una sensación. Una opresión en el pecho, un cambio en la presión del aire que hizo que el calor sofocante de Mesopotamia se sintiera repentinamente gélido. Las paredes de su habitación parecieron disolverse, y el suelo firme bajo su cama dejó de existir. Daniel fue arrancado de la seguridad del palacio y transportado en espíritu a un lugar que no estaba en ningún mapa geográfico, pero que era más real que la piedra que tocaban sus manos. De pronto, se encontró frente a la inmensidad. Ante sus ojos se extendía el gran mar. No eran aguas tranquilas. Era un océano oscuro, vasto y aterrador. Una masa líquida que representaba a la humanidad entera en su estado más caótico. Naciones, pueblos y lenguas en constante agitación. El sonido era ensordecedor, como el rugido de 1000 ejércitos marchando a la vez. El olor a sal y a tormenta llenó sus pulmones. Un aire cargado de violencia inminente. Entonces, el cielo se rompió. El cielo se rompió. Daniel vio cómo los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. No era una brisa natural. Eran fuerzas invisibles, poderes sobrenaturales que descendían con furia para agitar las aguas. El viento del norte chocaba con el del sur, el este contra el oeste. Era un torbellino cósmico diseñado para revolver las profundidades, para sacar a la superficie lo que yacía oculto en el abismo de la historia humana. Las olas se levantaban como montañas, chocando unas contra otras en una danza de destrucción sin sentido. El profeta observaba paralizado. Entendía, por la sabiduría que se le había dado, que el mar representaba a los pueblos de la tierra, y que esos vientos eran las guerras, las luchas políticas y las ambiciones que mueven los imperios. Pero la violencia de la escena superaba cualquier guerra que él hubiera presenciado en la corte de Nabucodonosor. Esto no era una simple batalla por territorio, era una convulsión global. La humanidad estaba siendo sacudida desde sus cimientos. El corazón de Daniel latía con fuerza dolorosa. La visión no era pasiva. Él sentía el rocío helado del mar en su rostro. Sentía el terror de estar suspendido sobre ese abismo de aguas negras y agitadas. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Esa tormenta no era el evento principal, era solo el preámbulo. Era la preparación del escenario para la entrada de actores monstruosos. La espuma del mar comenzó a hervir en un punto específico. Las aguas, atormentadas por los vientos contrarios, empezaron a girar en un vórtice gigantesco. Algo estaba subiendo. Algo estaba siendo convocado desde las profundidades oscuras por la violencia de los vientos. No era un barco, ni un pez, ni nada que la naturaleza hubiera diseñado. Daniel fijó su vista en el centro del remolino, conteniendo la respiración. La superficie se rompió con un estruendo que ahogó el rugido del viento.
Una silueta masiva emergió de las aguas, chorreando sal y algas oscuras. La primera bestia estaba aquí, y mientras la forma se definía entre la bruma y la oscuridad, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, porque lo que sus ojos veían desafiaba toda lógica biológica, pero al mismo tiempo le resultaba terriblemente familiar. El mar había dado a luz a una pesadilla, y pronto otras 3 la seguirían. La primera bestia se sacudió el agua del mar y rugió, un sonido que hizo vibrar el suelo bajo los pies espectrales de Daniel. A simple vista, tenía la majestuosidad de un león, el rey indiscutible de la selva, pero su naturaleza estaba alterada por lo divino y lo grotesco. De sus omóplatos brotaban 2 inmensas alas, no de piel, sino de plumas, alas de águila tan grandes que podían oscurecer el sol. Daniel reconoció la imagen al instante. Era el orgullo de Babilonia hecho carne, el mismo símbolo que adornaba los ladrillos esmaltados de la puerta de Ishtar y los palacios donde él había servido toda su vida. Era el imperio de oro en su máximo esplendor. Pero mientras el profeta observaba, la escena se tornó violenta. Una fuerza invisible descendió sobre la bestia. Daniel vio con horror cómo las alas le eran arrancadas de cuajo. No hubo ceremonia, solo la brutalidad de un poder superior despojando al león de su gloria. La bestia, ahora mutilada y sin su capacidad de volar sobre las naciones, fue levantada del suelo. Fue forzada a erguirse sobre sus patas traseras, tambaleándose en una parodia de postura humana. Y lo más inquietante ocurrió en su interior. Su corazón de depredador, valiente y feroz, fue extraído, y en su lugar se le dio un corazón de hombre. Un corazón débil, temeroso, capaz de sentir pánico. Daniel vio en esa transformación la decadencia de su propio entorno. Vio la locura de Nabucodonosor y la debilidad actual de Belsasar. El oro había perdido su brillo. Antes de que pudiera procesar la caída del león, el mar volvió a agitarse. La segunda bestia emergió pesadamente, arrastrando su cuerpo masivo sobre la arena. Era semejante a un oso, pero deforme, carente de la elegancia del león. Se alzaba más de un costado que del otro, indicando un desequilibrio de poder en su propia naturaleza dual. No había nobleza en sus ojos, solo un hambre insaciable y bruta. Daniel retrocedió al ver lo que la bestia traía en sus fauces. Entre sus dientes, trituradas y sangrantes, había 3 costillas. No eran huesos secos, era carne fresca, el remanente de naciones devoradas recientemente. La bestia no rugía, masticaba. El sonido de los huesos rompiéndose llenó el aire. Y entonces, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, retumbó con una orden que heló la sangre del profeta. «Levántate, devora mucha carne». No era una invitación, era un mandato de conquista masiva. La bestia, lenta pero imparable como una avalancha de hierro, obedeció, avanzando para aplastar lo que quedaba a su paso. Apenas la pesada silueta del oso se desvanecía en la visión. Algo cortó el aire con la velocidad del rayo. La tercera bestia no caminaba, se deslizaba sin tocar el suelo. Era semejante a un leopardo, la encarnación de la velocidad y la agilidad letal. Pero su anatomía era una aberración diseñada para la omnipresencia. En sus espaldas tenía 4 alas de ave, 4 pares de ojos vigilaban cada punto cardinal simultáneamente. Nada escapaba a su vista. Ningún reino, ninguna ciudad, ningún tesoro estaba seguro. A diferencia del oso que aplastaba por fuerza bruta, esta bestia conquistaba por astucia y rapidez sobrenatural. Daniel vio cómo se le entregaba el dominio absoluto, permitiéndole moverse a una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Y sobre su cuello no había una cabeza, sino 4. El mundo caía ante ella antes de que tuviera tiempo de levantar una espada. La tierra parecía encogerse ante la velocidad de su avance. Daniel, respirando con dificultad en su visión, pensó que el desfile de horrores había terminado. Había visto la ferocidad, la fuerza bruta y la velocidad. ¿Qué más podía existir? Pero el mar comenzó a hervir una 4ª vez. El cielo se oscureció aún más, como si la creación misma quisiera ocultar lo que estaba a punto de nacer. Un terror que Daniel no había sentido con las bestias anteriores se apoderó de él.
un miedo primario que le entumeció los huesos. Lo que surgió del abismo no tenía nombre en la zoología de la Tierra. No se parecía a un león, ni a un oso, ni a un leopardo. No había animal en la creación con el cual compararla. Era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Su sola presencia irradiaba una maldad mecánica y fría. Tenía unos dientes grandes de hierro, mandíbulas forjadas para triturar la historia misma. Devoraba y desmenuzaba, y lo que no comía, lo pisoteaba con sus garras de bronce. Era una máquina de destrucción perfecta, diferente a todas las bestias que la antecedieron. Y en su cabeza, desafiando al cielo, ostentaba 10 cuernos. Daniel miraba fascinado y horrorizado, sabiendo que estaba ante el rostro del enemigo final. Mientras Daniel observaba paralizado la brutalidad de la cuarta bestia, su atención fue cautivada por un detalle grotesco en la cabeza del monstruo. Entre los 10 cuernos de hierro que coronaban su testa, comenzó a brotar otro, uno pequeño al principio, pero dotado de una fuerza maligna singular. Al emerger, arrancó de raíz a 3 de los cuernos anteriores, desplazándolos con violencia. Daniel se inclinó en su visión para ver mejor y un escalofrío de repulsión pura lo sacudió. Este cuerno no era hueso inerte. Tenía ojos, ojos como de hombre, llenos de una inteligencia fría y calculadora, y una boca que hablaba grandes cosas. No eran rugidos animales lo que salía de esa boca, sino palabras. Un discurso articulado, arrogante y lleno de blasfemias que desafiaban al cielo mismo. La voz del cuerno pequeño resonaba con una autoridad usurpada, reclamando poder sobre los tiempos, sobre la ley y sobre los santos del Altísimo. Daniel sentía que el sonido de esa voz era una tortura física. Era la culminación de la rebelión humana contra el Creador, el orgullo elevado a su máxima potencia. La bestia pisoteaba la tierra y el cuerno insultaba al cielo. Parecía que el mal había ganado la partida final. Entonces, la visión se rompió. Daniel alzó la vista, apartándola del horror terrenal, y lo que vio le robó el aliento. El escenario cambió drásticamente del caos de abajo a la majestad absoluta de arriba. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, no tronos terrenales, sino asientos de juicio cósmico que se establecían en el vacío del espacio espiritual, y se sentó un anciano de días. La descripción desafiaba el lenguaje humano de Daniel. Su vestidura era blanca como la nieve, un blanco que no reflejaba la luz, sino que la emitía, pureza absoluta que quemaba la vista. El pelo de su cabeza era como lana limpia. Su trono no estaba hecho de oro ni de piedras preciosas. Su trono era llama de fuego. Las ruedas del mismo eran fuego ardiente que giraba. De delante de él procedía y salía un río de fuego. No era agua, era energía divina, justicia líquida fluyendo imparable hacia la creación. Daniel se sintió minúsculo, un grano de polvo ante la inmensidad de la escena. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El universo entero parecía contener la respiración. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El sonido de esos libros al abrirse resonó más fuerte que los rugidos de las bestias. En esas páginas estaba la verdad objetiva de la historia, cada acto, cada palabra, cada injusticia registrada con precisión eterna. A pesar de la gloria aterradora del juicio, Daniel notó algo increíble. Abajo, en la tierra, el cuerno pequeño seguía hablando. La arrogancia del mal era tal que, incluso ante la presencia manifiesta del juicio final, no cerraba su boca. Seguía lanzando sus grandes palabras contra el trono, pero su tiempo se había acabado. Daniel miró entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miró hasta que la bestia fue muerta. No hubo batalla, no hubo resistencia. La sentencia se ejecutó al instante. El cuerpo de la bestia monstruosa fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La maquinaria de hierro que había triturado al mundo fue consumida por el fuego que salía del trono. El dominio de las otras bestias también les fue quitado. Aunque se les concedió una prolongación de vida por un tiempo y una sazón, pero su poder real había sido aniquilado.
El silencio volvió al cosmos, pero la visión no había terminado. El corazón de Daniel, que apenas resistía la intensidad de la gloria divina, fue testigo del evento culminante. Miraba él en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No era una bestia, no era un híbrido. Tenía la forma de la humanidad, pero rodeado de la gloria del cielo. Este ser no emergió del mar agitado por los vientos, como los monstruos. Él vino de las alturas, descendiendo en las nubes, en paz y autoridad suprema. Vio cómo este hijo de hombre se acercó al anciano de días. No fue rechazado por el fuego del trono. Fue llevado cerca delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. No un reino temporal que sería devorado por otro, sino uno eterno. Daniel vio a todos los pueblos, naciones y lenguas sirviéndole. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ante esta revelación, el contraste fue absoluto. La bestia que subió del abismo para destruir fue aniquilada. El Hijo que vino del cielo para reinar recibió la eternidad. Daniel había visto el final de la historia, pero su cuerpo humano, frágil y envejecido, no pudo soportar la magnitud de la revelación. El espíritu del profeta se turbó dentro de su cuerpo, y las visiones de su cabeza lo asombraron hasta dejarlo exhausto, colapsando bajo el peso de la verdad. La visión transportó a Daniel lejos de Babilonia. En espíritu, se encontraba ahora en Susa, la capital de Elam, de pie junto a las aguas del río Ulai. Pero el cambio de escenario no trajo alivio, solo una nueva forma de violencia. Daniel alzó los ojos y vio un carnero parado frente al río. Tenía 2 cuernos altos, pero uno era más alto que el otro y había crecido después. El profeta vio al carnero herir con sus cuernos al poniente, al norte y al sur. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía sin límites. Pero mientras Daniel consideraba la escena, un macho cabrío vino del oeste sobre la faz de toda la tierra, deslizándose sin tocar el suelo. La velocidad era vertiginosa, antinatural. Tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel lo vio llegar, y vio cómo se enfurecía, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. No hubo poder en el carnero para resistirle, lo derribó a tierra y lo pisoteó. La brutalidad de la conquista política dejó al profeta sin aliento, pero lo que siguió fue peor. De uno de los vientos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La mente de Daniel se fragmentaba ante el espectáculo. Veía la verdad echada por tierra, pisoteada en el polvo, y sin embargo, el cuerno prosperaba. La injusticia era total. La profanación era absoluta. Su alma gritaba en silencio, preguntando hasta cuándo se permitiría tal sacrilegio. Entonces oyó a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La respuesta llegó como un martillazo sobre su espíritu, una sentencia matemática fría y devastadora. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. El número resonó en la cabeza de Daniel con un eco de fatalidad. 2300. Su mente, entrenada en los cálculos de los escribas, intentó procesar la cifra. Días, años. Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio, 70 años de espera para que Jerusalén fuera restaurada. Pero ahora el cielo le hablaba de 2300 unidades de tiempo. ¿Acaso el exilio sería eterno? ¿Acaso el santuario de su Dios permanecería en ruinas por milenios?
La discrepancia entre su esperanza de 70 años y la realidad de esta nueva cifra era una carga demasiado pesada para un solo hombre. Mientras intentaba comprender la visión, he aquí se puso delante de él uno con apariencia de hombre. Y oyó una voz humana entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. El arcángel vino cerca de donde estaba Daniel, y con su venida, el profeta se asombró y cayó sobre su rostro. El miedo no era intelectual, era un terror biológico ante la presencia de un ser de luz pura. Gabriel le dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pero Daniel no podía más. Mientras el ángel hablaba con él, cayó dormido en tierra sobre su rostro. Sus sentidos se apagaron, su cuerpo, viejo y cansado, simplemente se rindió. El sistema nervioso humano no estaba diseñado para soportar tal voltaje de revelación. Gabriel lo tocó y lo hizo estar en pie, pero el daño interno estaba hecho. La visión terminó, y Daniel quedó quebrantado. Estuvo enfermo algunos días. La fiebre y la debilidad lo ataron a la cama. Su cuerpo temblaba al recordar el cuerno blasfemo y el santuario desolado. Cuando finalmente pudo levantarse, volvió a los negocios del rey, a la administración del imperio, firmó decretos y revisó cuentas. Pero por dentro era un hombre hueco, un fantasma caminando entre los vivos. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La oscuridad en su alma era total. Corría el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. El imperio había cambiado de manos. Las cabezas de las bestias se habían sucedido tal como se le había mostrado. Pero la angustia personal de Daniel permanecía intacta. La herida abierta por la visión de las 2300 tardes y mañanas no sanaba. Necesitaba respuestas. No las buscó en las estrellas ni en los presagios de los sabios caldeos, sino en los rollos antiguos, en la tinta seca de los profetas que vinieron antes que él. Se encerró en sus aposentos con los pergaminos sagrados. Sus manos, temblorosas por la edad, desenrollaron el libro del profeta Jeremías. Sus ojos recorrieron el texto con desesperación hasta que se detuvieron en la promesa: 70 años. El Señor había dicho que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años. Hizo el cálculo mental una y otra vez. Los años habían pasado. El tiempo se había cumplido. Según Jeremías, la libertad debería estar a las puertas. Pero según la visión que lo había dejado enfermo, el santuario permanecería desolado por tiempos incalculables. ¿Había Dios revocado su promesa? ¿Acaso los pecados del pueblo eran tan grandes que los 70 años se habían convertido en 2300? El terror de pensar que Israel había agotado la paciencia del Omnipotente lo quebró por completo. No hubo banquete esa noche. Daniel volvió su rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Se despojó de las túnicas de lino fino y de la autoridad de la corte. Se vistió de cilicio, una tela áspera que raspaba la piel, recordándole su condición de polvo y ceniza. Ayunó hasta que su cuerpo se debilitó, porque el hambre de su estómago no era nada comparada con el hambre de su alma por una respuesta. Se sentó sobre la ceniza fría y derramó su confesión. No oró como un justo, sino como un criminal. Tomó sobre sus hombros la culpa de sus padres, de sus reyes y de sus príncipes. «Oh Señor Dios grande, digno de ser temido», clamó Daniel en la soledad de su cuarto, «que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. De ti, oh Señor, es la justicia, y de nosotros la confusión de rostro». Su voz quebrada resonaba en las paredes de piedra. Confesó que no habían obedecido a los profetas. Confesó que la maldición escrita en la ley de Moisés había caído sobre ellos con justa razón. Sintió el peso de cada ídolo adorado, de cada sábado profanado, de cada injusticia cometida por su pueblo a lo largo de los siglos. La oración se volvió un grito ahogado en llanto. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye.
abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Daniel estaba totalmente vaciado, exhausto, con el rostro pegado al suelo y la ceniza mezclada con sus lágrimas. Su espíritu estaba al límite, colgando de un hilo sobre el abismo del silencio divino. Y entonces, sucedió. Aún estaba hablando y orando, y confesando su pecado, cuando sintió un cambio brusco en la atmósfera de la habitación. El aire se desplazó violentamente. No estaba solo. Levantó la vista con dificultad. Aquel varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, estaba allí. Había volado con presteza, cruzando las dimensiones celestiales a una velocidad incomprensible para llegar justo a la hora del sacrificio de la tarde. No traía armas, ni venía con el terror de las bestias. Traía una palabra, y esa palabra cambiaría para siempre la comprensión del tiempo y del destino. Gabriel le habló, y el sonido de su voz calmó el terror que había paralizado al profeta. Le informó que había salido tan pronto como Daniel comenzó a orar, porque él era muy amado en las cortes del cielo. La angustia de Daniel no había pasado desapercibida. Su llanto había movido los engranajes del universo. Ahora, el ángel había venido para darle sabiduría y entendimiento, para cortar la piedra de la confusión y revelarle el secreto del tiempo. Gabriel comenzó a desenredar el nudo de la historia. Le explicó que las 2300 tardes y mañanas eran el panorama completo, la gran guerra cósmica, pero que dentro de ese tiempo vasto había un periodo cortado especialmente para su pueblo y su ciudad santa. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No era una fecha vaga, era un decreto matemático preciso. 70 semanas de años, un plazo final concedido por la misericordia divina, no solo para reconstruir muros de piedra, sino para algo mucho más trascendente. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Daniel escuchaba atónito. Esto no se trataba solo de política o de retorno geográfico. Se trataba de la solución definitiva al problema del mal que había plagado a la humanidad desde el Edén. El ángel le dio la llave para encender el reloj profético. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá un tiempo exacto. Daniel sintió un vuelco en el corazón al escuchar la palabra Mesías. El ungido, el libertador que todos los profetas habían esperado. Gabriel no le estaba dando una promesa abstracta, le estaba dando una cuenta regresiva. El cielo había marcado un día en el calendario de la historia para la llegada del rey. 7 semanas y 62 semanas. Jerusalén sería reconstruida en tiempos angustiosos, pero el reloj seguiría avanzando inexorablemente hacia el momento cumbre. Pero entonces, la revelación tomó un giro oscuro y misterioso, un detalle que desafiaba la expectativa de un reino de gloria terrenal inmediato. Gabriel le dijo que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. La frase quedó suspendida en el aire. El Mesías moriría, sería cortado, pero no por sus propios crímenes ni por su propia ambición, moriría por otros. La sombra de la cruz se proyectó por primera vez en la mente del profeta, aunque no podía comprender la forma exacta del sacrificio. Vio que la salvación no vendría por medio de un ejército conquistador, sino a través de la muerte de un inocente. Y después de la muerte del príncipe, vendría la destrucción nuevamente. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario. Daniel vio que la reconstrucción por la que tanto oraba no sería eterna. Jerusalén caería otra vez. Su fin sería con inundación, y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Gabriel continuó describiendo la última semana, la confirmación del pacto y el cese del sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. La profecía era agridulce. Por un lado,
garantizaba la llegada del Salvador y la expiación del pecado. Por otro, anunciaba la destrucción futura de la ciudad amada y la abominación desoladora que vendría como consecuencia del rechazo. Daniel absorbió cada palabra. El enigma de las 2300 tardes y mañanas comenzaba a tener sentido. El santuario terrenal sería destruido, sí, pero el verdadero sacrificio, el del Mesías, purificaría el universo entero. La respuesta de Dios a su oración fue más grande de lo que él podía imaginar. No solo restauraría a Israel temporalmente, sino que enviaría al Santo de los Santos para redimir a la humanidad. Sin embargo, aunque la esperanza mesiánica había sido encendida, el relato no estaba completo. Gabriel le había mostrado el cuándo, pero aún faltaba el cómo final. La guerra espiritual que Daniel había visto en las bestias todavía rugía en los lugares celestiales. El profeta, ahora armado con el calendario de Dios, necesitaba una última visión, una que descorriera el velo sobre el conflicto invisible que determinaba el destino de las naciones, una batalla que ocurría a orillas de un gran río y que cerraría el libro de su vida. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, Daniel se encontraba a orillas del gran río Tigris. Ya no buscaba fechas ni números. Su alma estaba nuevamente en duelo, afligida por la oscuridad que percibía en el horizonte de la historia. Había estado de luto por 3 semanas completas, sin comer manjar delicado ni beber vino, manteniendo su cuerpo en sumisión mientras su espíritu vigilaba. Entonces, alzó los ojos y miró. Y he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Daniel reconoció la presencia. Era la misma majestuosidad que había visto en las visiones anteriores, pero ahora estaba allí, de pie sobre las aguas del río, presidiendo sobre el flujo de la historia. Los hombres que estaban con Daniel no vieron la visión, pero un terror grande cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. El profeta se quedó solo. Su fuerza se corrompió, su rostro palideció hasta desfigurarse y cayó en un profundo sopor con el rostro en tierra. Una mano lo tocó y lo hizo temblar sobre sus rodillas y las palmas de sus manos. La voz le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. El ser celestial descorrió el último velo. Le reveló que las bestias que había visto, los imperios que se levantaban y caían, no eran meros accidentes políticos. Eran el reflejo visible de una guerra invisible. El príncipe del reino de Persia se oponía a los ángeles de Dios, y el príncipe de Grecia vendría después. Pero en medio de ese conflicto de titanes espirituales, había un defensor. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. La revelación final llevó a Daniel hasta el extremo de los tiempos. Se le mostró un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Las guerras de las bestias culminarían en un colapso total del orden mundial. Pero en aquel tiempo, el pueblo de Dios sería librado. Todos los que se hallasen escritos en el libro. Y entonces, la promesa definitiva, aquella que sanaba el miedo a la muerte y la desolación de las tumbas, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El anciano profeta vio la resurrección. Vio que el imperio de la muerte no era el final de la historia. Las bestias podían triturar y matar, pero el Dios del cielo tenía el poder de despertar a los que dormían en el polvo. Sin embargo, la visión tenía un límite. Daniel oyó, pero no entendió todo. Preguntó cuál sería el fin de estas cosas, pero la respuesta fue una orden de clausura. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se le dijo que muchos serían limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederían impíamente. Se le dieron plazos finales misteriosos,
1290 días, 1335 días, ecos de tiempos de prueba y paciencia. Pero la última palabra para Daniel no fue de terror, sino de descanso. El ángel miró al profeta, cuyo viaje de casi un siglo en el exilio estaba terminando, y le dio la despedida más tierna de las Escrituras. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La visión se desvaneció. El río Tigris siguió corriendo. Daniel enrolló los pergaminos, selló las palabras y guardó el misterio. Su labor estaba terminada. Había visto el fuego, el juicio, la muerte del Mesías y la resurrección final. Ahora solo quedaba esperar, descansando en el polvo, hasta que la voz del arcángel rompiera los cielos. Daniel durmió con sus padres y fue reunido a su pueblo, descansando en la esperanza de la resurrección prometida. Pero aunque el profeta murió, sus pergaminos sobrevivieron al fuego de las invasiones, a la caída de los imperios y al polvo de los siglos. Babilonia cayó tal como se predijo. Los medos y los persas fueron conquistados. La velocidad de Grecia se rompió, y el hierro de Roma trituró la tierra para luego dividirse. La historia humana ha seguido con precisión matemática el guión que el anciano vio entre temblores y fiebre hace milenios. Hoy, nosotros caminamos sobre las ruinas de esos reinos. Vivimos en los días de los pies de hierro mezclado con barro cocido, en un mundo frágil y dividido. Vivimos en el tiempo donde la ciencia ha aumentado, y muchos corren de aquí para allá, tal como el ángel le advirtió al profeta junto al río. Aquel libro que se le ordenó sellar hasta el tiempo del fin, está ahora abierto ante nuestros ojos. El sello se ha roto porque el tiempo se ha cumplido. La próxima gran intervención en la historia no será una bestia saliendo del mar embravecido, sino la piedra no cortada con mano descendiendo del cielo para establecer un reino que no tendrá fin. La pregunta ya no es cuándo ocurrirá, sino de qué lado del juicio estaremos cuando los libros finalmente se abran. Esta ha sido la crónica del vidente de Babilonia, un viaje al corazón de la profecía más exacta jamás escrita. Si esta inmersión en el fuego de las Escrituras ha despertado tu entendimiento, no permitas que la narración termine aquí. Suscríbete a la saga bíblica y activa la campana, porque aún quedan misterios antiguos por desenrollar. En nuestra próxima entrega, viajaremos a un valle de muerte y silencio para presenciar lo imposible ante los ojos del sacerdote Ezequiel. Soy la voz de la saga. Hasta entonces recuerda, antes de la gracia, hubo fuego.